s vama. El Señor esté con vosotros. Čitanje Svetog Evanđelja. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. U ono vrijeme En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, bogoslužje crkve en toda esta semana la liturgia de Dios está llena de palabras: Señor, por el bautismo nos hicimos hijos de la luz. El bautismo realmente es el acontecimiento que nosotros, los hombres, agobiados por nuestras debilidades, pecados y defectos, y sumergimos en la vida de Dios. Y sumergiendo en la vida de Dios, Dios nos ilumina. Nos da una oportunidad de ver claramente nuestra propia vida, nuestra historia, nuestras relaciones tal como son. Precisamente hoy, el proceso de una sumersión así de Dios a la vida de alguien tenemos en el Evangelio de hoy. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo hoy, en el que él mismo, de su perspectiva de la vida, es sencillamente y completamente describe cómo ocurrió esa llamada, cómo Dios entró en su vida, cómo Dios ha iluminado su vida. Y dice el evangelista Mateo que Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que está sentado al mostrador de los impuestos. Una descripción muy sencilla. Diríamos nada extraño, todo simple, todo ordinario. Pero precisamente esa sencillez nos dice que Dios no busca unos momentos espectaculares en nuestra vida para entrar en nuestra vida. Dios no busca nada especial. Dios quiere encontrarnos en nuestra kako bi promijenio vida cotidiana para cambiar nuestra vida. Hemos oído que Mateo aquí notó la mirada de Jesús. ¿Cuánta fue la fuerza de esa mirada? Dice Mateo en la siguiente frase: cuando él mismo, viendo esa mirada de misericordia de Jesús, con la que permitió que fuera quebrantado de todas sus ataduras y lo que lo hacía en esta vida, cambiara completamente su vida y su historia, sus relaciones. Sabemos que Mateo era publicano. Sabemos que los publicanos en el tiempo de Jesús eran unos hombres bastante odiados, rechazados y despreciados porque colaboraban con el ocupador y en la manera peor, sacando el dinero. Y precisamente una persona así, que no es nada moral en su pasado, ahora reconoce la mirada de Jesús, ahora cambia su vida, ahora abandona el mostrador de los impuestos, ese mismo lugar que le daba la seguridad, ese mismo lugar que le hacía diferente, ese mismo lugar que le daba la sensación del valor en los ojos de los ocupadores. ¿Y qué hace el Mateo? Reconociendo la mirada de Jesús y escuchando su palabra: sígueme. Él se levanta y lo siguió. Estas son las palabras muy importantes en el Evangelio de Mateo, porque él mismo confiesa
que ha permitido que esa fuerza de la palabra de Jesús resucite su vida. Aquí tenemos el mismo verbo que luego en el Evangelio de Mateo se utiliza para el acontecimiento de la resurrección de Jesús. Jesús ha levantado de los muertos, pues Mateo ahora se levanta de su mostrador de los impuestos, de sus ataduras, de sus pecados y debilidades y sigue a Jesús. La maravilla de esa llamada de Dios la sentimos hasta el día de hoy. Esa misma mirada de Jesús la podemos reconocer hoy. Cristo nos mira. Cristo en esa mirada nos revela nuestro propio valor. No hay nada más valioso en nuestra vida que conocer valgo para el Señor. Eso es el valor que se hace tan grande que estás dispuesto a negar todos los valores materiales. Es el valor que te dice que hay algo que es más grande que todos los valores en el mundo, y eso es el reino de Dios que nos fue dado. Es la verdad del Evangelio que somos llamados a llevar a nuestra propia vida. Por eso Jesús, cuando le dice a Mateo esas palabras maravillosas y milagrosas, sígueme, en realidad está pronunciando a cada uno de nosotros. Es muy maravilloso que Dios nos quiere detrás de su espalda, quiere que le sigamos, independientemente que Él nos conozca y sabe nuestra historia, y aunque sabe también nuestras caídas y nuestras debilidades, nuestras discusiones, Dios, a pesar de todo, nos quiere detrás de Él. Él quiere que le sigamos, quiere que imitemos su palabra. Cristo quiere que sigamos las huellas que Él ha dejado en la historia y hoy en día se pueden ver en la historia de la Iglesia. Y por eso un cristiano es el hombre que, viviendo en la Iglesia, la riqueza de esa bondad del Señor, puede probar la gracia de la salvación. En realidad, en la mirada de Cristo que nos da la Iglesia en su palabra, que la Iglesia nos explica, allí obtenemos la salvación. Somos salvados, iluminados, sumergidos en la vida de Dios. Por eso, la palabra del Evangelio, precisamente en este acontecimiento de la llamada de Mateo, nos anuncia a quién Dios quiere a su lado. Jesús termina este pasaje del Evangelio con las palabras: no necesitan al médico los sanos, sino los enfermos. No misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Pues dichosos nosotros si conocemos nuestra propia pecaminosidad. Jesús tenía más problemas con los que sentían justos, con los que pensaban que son impecables y que no necesitaban a Dios. Aquellos que eran tan grandes en su soberbia que descuidaban a los demás. ¿Y quién eran esos en el tiempo de Jesús? ¿Quién le viene a reprochar? Dice el Evangelio, muchos fariseos empezaron a decir: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Si nos convertimos en los hombres que van a estar convencidos en su propia justicia, entonces tendremos la razón de constantemente reprochar a otros. Los hombres que siempre tienen que criticar, siempre que lo saben mejor, los que piensan que son los más listos del mundo, en realidad son parecidos a estos hombres. Son los hombres que no necesitan a Dios, los que piensan que lo pueden hacer todo solos en sus vidas. Pero nosotros los cristianos que estamos ante el rostro de Dios, que buscamos su consuelo, sabemos que el Señor no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sabemos que nosotros mismos estamos enfermos de nuestras debilidades, de nuestra angustia, y que solamente en la unión con Cristo podemos encontrar el consuelo que devuelve la vida verdadera, el consuelo que nos ilumina. Y por eso es importante implantar en nuestro corazón
que estamos sumergidos en la vida de Dios. Y por eso es importante conocer que hoy Cristo nos está mirando con su mirada de la misericordia para romper nuestra historia pecaminosa, para devolvernos la alegría, para renovarnos en el amor. Y a nosotros, así que somos débiles, miserables, las palabras, sígueme. Jesús nos necesita. El Señor necesita que nosotros sigamos sus huellas para obtener la plenitud de la alegría. Que seamos los hombres que están cambiando la faz de esta tierra. Nosotros mismos, a nuestra propia historia, no vamos a lograr cambiar si no permitimos que Dios sea eficaz en nosotros, que nosotros seamos los anunciadores de la salvación. Por eso, ojalá que en esta celebración eucarística conozcamos cuántos somos amados, que descubramos la grandeza del bautismo por el que fuimos iluminados, para que veamos claramente tanto nuestro pecado como la gracia de Dios que nos da una vida nueva, que nos resucita tal como resucitó la vida del apóstol Mateo, igual como resucitaba las vidas de tantos santos y santas que viven en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Dios. Nosotros somos heredores de esa huella de la santidad. Ojalá que esa huella sea visible a todos y diariamente en nuestra vida también. Amén.